Y para hablar más a detalle sobre lo que ocurre en este país, le agradezco mucho a Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos, cargo nos tome la llamada o esté con nosotros en la entrevista esta tarde. Qué gusto saludarle, Luis, ¿cómo está? Un placer, buenas tardes. Muchas gracias. Horas de angustia y bastante trágicas, así nos lo transmitía Álvaro Algarra en sus reportes. Desde su óptica, Luis, ¿cómo se viven estas horas en Venezuela luego de que rinde protesta Nicolás Maduro como presidente por tercera ocasión? Son momentos bastante tensos, sobre todo para el movimiento de derechos humanos, porque seguimos buscando compañeros que están en desaparición forzada. El defensor de derechos humanos, Carlos Correa, fue detenido hace 4 días y ningún funcionario de gobierno ha declarado dónde está. Su familia no sabe si ha bebido agua, si tiene acceso a sus medicamentos, si ha sido torturado. No se sabe dónde está Carlos Correa. Y como él, tenemos al periodista Leandro Palmar, a Julio Balsa y otras personas que han sido detenidas. El balance de la semana es bastante duro en términos represivos y además tenemos esta juramentación que para algunas agencias internacionales y otros actores internacionales pareciera como un punto final, ¿no? Como que si Maduro ya se juramentó son 6 años más, pero en realidad cada día es un día de crisis, es un día de presos políticos y eso es grave. Sin duda, hablaban de 20 aproximadamente y María Corina Machado justamente a través de redes sociales invitaba a la oposición latinoamericana, por así decirlo, a no intentar ir a Venezuela porque podrían ser detenidos, lo han dicho, lo han reportado también algunos periodistas y queda claro pues que ese es un llamado en general, una advertencia en general. Preguntarte, Luis, la gente cómo se siente en estos momentos, ¿había esa esperanza de que probablemente no llegara este día en el que Nicolás Maduro rendiera protesta como presidente de nueva cuenta? Los venezolanos están hechos de esperanza, es lo único que les queda después de tantos años de protesta, de intentar votar, de hacer todo lo que está en el tablero de la democracia y de la civilidad. Y están hechos de esperanza porque por supuesto que tienen dignidad y quieren vivir en democracia. Entonces, pensar que lo de ayer no pueda frustrar o no pueda representar un golpe para la gente sería despreciar la vida propia. Claro que había expectativas que no se cumplieron, pero eso no significa que los venezolanos no sigan reclamando de aquí en adelante vivir libres. Luis Carlos, ¿esperaba una mayor participación de la comunidad internacional, mayor acción de Estados Unidos ante esta situación? Fíjate que esa es una pregunta interesante porque no se trata de Estados Unidos, se tiene que tratar de una acción multilateral y además con Venezuela ocurrió la maravilla de que en Argentina, en Chile y en otros países, incluso en Estados Unidos, la causa venezolana es bipartidista, derechas e izquierdas están de acuerdo, pero eso no ocurre en México, no ocurre en Colombia y no ocurre en España y es terrible porque significa entonces que hay gente tomando notas para ver qué se copia del autoritarismo. Por supuesto que tiene que haber más acción internacional porque la democracia tiene que ser protegida en todas partes y porque la explosión migratoria de venezolanos sigue. Ya Sí. se han ido más de 8 millones y se puede ir otro lote. Justamente estamos de acá, como seguramente lo sabe Luis Carlos, en todo un problema por la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia y obviamente los migrantes que continúan llegando a México, pese a los señalamientos, pese a las indicaciones y a las amenazas. Pero esto habla al mismo tiempo de la situación que se vive en Venezuela y que no han dejado de salir venezolanos y están dispuestos incluso a cruzar el Darién para llegar a su objetivo, que es Estados Unidos. En algún momento Nicolás Maduro habla de los migrantes, en algún momento Nicolás Sí. Maduro habla de qué está haciendo para que no salgan los venezolanos de Estados Unidos cuando nosotros como mexicanos nos toca ser testigos de la salida de cientos de venezolanos a su llegada por nuestro territorio. Sí, Nicolás Maduro habla de los migrantes, pero con una mentira narrativa, que es Uf, decir que la gente sale de Venezuela ajá. por las sanciones de Estados Unidos. Eso es mentira, se la ha copiado el gobierno de Colombia, a veces lo repite también el de México. Es absoluta mentira porque la gente se va es porque hay una dictadura, la gente se va es porque la persiguen, porque tiene familiares presos y porque no hay perspectiva, no hay futuro en un país donde el salario mínimo son $4 al mes. ¿Qué ocurre? Que si México quiere ayudar a no recibir más migrantes venezolanos, lo que tiene es que ayudar a que haya democracia. Lo que tiene que ayudar es a que haya más presión sobre Venezuela. Y no solo México, cualquier otro país. Porque lo que va a pasar ahora que llegue Trump al poder es que los venezolanos vamos a tener que lidiar con el chantaje de la izquierda latinoamericana que va a decir estamos en contra de lo que sea que diga Donald Trump. Entonces nos van a volver a dejar abandonados, como ya ocurrió hace 5 años, y sería imperdonable por la cantidad de migrantes que van a tener que irse de Venezuela.
Y vimos que personajes que naturalmente se sumarían a una situación como esta, como el presidente de Brasil, entre otros, justamente lo mencionabas, países latinoamericanos que decidieron no omitir, pero sí llevarlo un poco tranquila en cuanto a las opiniones por la llegada de nueva cuenta de Nicolás Maduro a la investidura. Hubo dimes y diretes de varios países, incluyendo México, aquí sí enviarían un representante o no, y no sé ya de qué tanta relevancia eso sea, pero sí notamos en cuanto a lo internacional que pues Nicolás Maduro abrió ya muy de frente esta puerta, esta confronta con el presidente de Argentina. ¿Está depositado acaso en el presidente de Argentina, Luis, alguna también esperanza de apoyo para Venezuela o simplemente es un fantasma del presidente Nicolás Maduro? No, en Venezuela se cuenta con Javier Milei, pero también con Gabriel Boric. Y eso es bueno que se sepa en México y en España, por ejemplo. Boric es un presidente que ha dicho que es de izquierda y califica a Maduro como un dictador y además está tomando acciones. Porque es que ocurrió algo en Chile que yo no sé ustedes si saben qué pasó, y es que a un teniente venezolano que estaba asilado en Chile lo asesinaron agentes venezolanos que entraron a Chile y se infiltraron y terminaron de asesinarlo allá. Entonces, esa represión transnacional es terrible. Y el caso de Lula es aún más penoso porque Lula envió a su asesor personal a ver las elecciones en Venezuela y vio el fraude. Amorín sabe cuál fue el resultado, vio las actas electorales, vio lo que ocurrió en las elecciones y lo máximo que logró hacer fue que Lula impidiera que Venezuela entrara a los BRICS, ¿okay? a este bloque internacional. Pero de ahí en adelante la diplomacia brasileña no ha protegido la democracia en Venezuela. Por lo que escucho y haciendo un resumen de tus palabras, Luis, son expresiones, ya lo mencionabas, el tema político al interior, la gente cómo se define al realizar un movimiento tan importante como el que han venido haciendo, con todo y el miedo que representan, han salido a las calles, han apoyado a los opositores también, pero entonces entiendo por lo que te escucho y hago este resumen, esperaban mucho más incluso de países como México, ¿no? Como aliados, como hermanos, más que como un tema político, como hermanos mexicanos, esperaban mucho más de los mexicanos, sí, de Latinoamérica, pero de México, te estoy escuchando y así lo siento. Se espera mucho más porque se puede actuar a través de la OEA, de la CIDH, de Naciones Unidas, y se puede hacer mucho más cuando hay interlocución con el chavismo. Si en teoría son amigos o aliados o hay algunos nexos ideológicos, pues bueno, hay gente que te puede contestar el teléfono y a la que le puedes decir, por ejemplo, que liberen a los 125 extranjeros presos en Venezuela. Nicolás Maduro tiene 125 extranjeros presos que además utiliza para chantajear a otros países. Y eso incluye a trabajadores humanitarios. Yo sé que a veces la gente se horroriza cuando eso pasa en Palestina o en Yemen, que se llevan presos a los trabajadores humanitarios, pero en Venezuela pasa y hasta ahora no ha habido mayor escándalo. Entonces, hay mucho más que hacer y además los demócratas del continente tienen que estar muy atentos porque los autoritarismos contagian. Si otros líderes se dan cuenta que robarse unas elecciones no tiene consecuencias, o acabar con la independencia del sistema judicial, o acabar con la independencia del sistema electoral, si toman nota y saben que no hay consecuencias por eso, pues se va a contagiar y multiplicar. Luis Carlos, cierro, me queda un minuto y hacerte esta pregunta por ti, por tu seguridad, por las expresiones que haces. ¿Cómo te sientes expresándote y haciendo tu trabajo pese a las circunstancias que se viven en Venezuela? En el año 2019 ya yo fui detenido, desaparecido y torturado por los agentes de gobierno del Estado. A mí me llevaron a una casa clandestina de tortura, que son cosas que tiene el chavismo en Venezuela y han sido denunciadas por Naciones Unidas. Todos los venezolanos vivimos con miedo. Sin embargo, tenemos esperanza en que haya democracia. Carlos Correa, que está preso en este momento, fue quien me sacó a mí de prisión hace 5 años. Sí. Y lo mínimo que puedo hacer es luchar por él. Luis Carlos Díaz, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto si así nos lo permites. Totalmente, un placer. Gracias, gracias, de verdad. Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos en Venezuela. Con esta entrevista voy a una pausa y vuelvo.